Se agrava la congestión portuaria en China por rebrotes de COVID-19. Además, el síndrome del trabajador quemado está afectando a aproximadamente el 76% de los latinoamericanos. Y por último, a propósito de nuestro continente, aversión en el riesgo hace caer las bolsas y las monedas. Todo esto y mucho más te lo presentamos en un nuevo análisis de la semana de Más Container. En el sector marítimo, atascos de barcos se agravan en puertos chinos por rebrotes de COVID-19. Efectivamente, Claudio, bueno, el número de casos de COVID-19 continúa acelerándose en toda China, lo que ha llevado a más bloqueos, mayor volatilidad del mercado de valores en las bolsas del país y una reducción de la producción fabril. Bueno, en concreto, las autoridades de la ciudad de Langfang, que limita con la capital Beijing, así como Dongguan, que es la provincia sureña de Guangdong, impusieron confinamientos inmediatos, los que se unieron a aquellos establecidos en ciudades, por ejemplo, como Shenzhen y toda la provincia de Jilin, en un bloqueo completo de acuerdos con la estricta política de cero COVID del gobierno chino. Los casos de COVID se duplicaron en los últimos días en todo el país, con mucha tensión en Shanghái, donde se han desviado 106 vuelos, los niños han vuelto a la educación en línea y se han implementado algunas medidas de confinamiento más ligeras. En Shenzhen los puertos siguen funcionando, mientras que la gran mayoría de los 17,5 millones de habitantes en la ciudad se les ha dicho que se queden en casa. A propósito de Shenzhen, es el lugar donde están ubicados 4 puertos de contenedores más grandes del mundo. En incidentes similares de COVID el año pasado, vio caer en picada el rendimiento en alrededor de 3/4 partes durante un periodo de 3 semanas, lo que llevó a complicaciones masivas en los puertos de entrada en Europa y también en América del Norte, cuando las instalaciones finalmente reabrieron. Si bien los operadores de terminales de Shenzhen informaron que las operaciones son normales, los principales centros de consolidación de carga y almacenes del país han suspendido las funciones, aunque los almacenes más pequeños y los puntos de recolección de carga fuera de la ciudad todavía funcionan con normalidad. Bueno, al respecto, Sunny Ho, quien encabeza el Consejo de Cargadores de Hong Kong, aseveró que las fábricas están en su mayoría fuera de Shenzhen y la carga de productos de exportación aún se puede realizar, pero el tráfico por carretera se ha reducido sustancialmente y el transporte de contenedores también se verá afectado significativamente si estos rebrotes continúan. Por último, digamos que, con una fuerza laboral reducida y una disponibilidad limitada de camiones, las colas de los barcos, no solo para los portacontenedores, también están comenzando a manifestarse en muchos puertos chinos clave, por ejemplo, Shanghai, Ningbo, Shoshan y Qingdao. Estamos revisando las noticias más leídas de la semana en Más Container, una presentación de Michelin, flotas conectadas, Assist Cargo, seguridad para las empresas, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, DataSur, información que importa, y Nowport, facilitamos tu comercio internacional. Una consulta, ¿qué es el síndrome del trabajador quemado? ¿Y por qué lo preguntamos? Porque hasta el momento está afectando, Jaime, al 76% de los latinoamericanos. Así es, Claudio. Bueno, según cifras de una encuesta elaborada recientemente por la aplicación de meditación Puramente, casi 8 de cada 10 usuarios en América Latina acusa padecer el síndrome de burnout laboral o síndrome del trabajador quemado. Es decir, cuando el estrés puede impactar de forma negativa tanto mental como emocionalmente. Bueno, el nivel de burnout o fatiga mental en los espacios de trabajo está incrementándose, impulsado por una mayor cantidad de teletrabajo, encierro debido a la pandemia y por la consolidación del modelo de trabajo remoto. Como decíamos, los números que arroja el sondeo ponen énfasis, Jaime, en que nunca fue tan necesario como el día de hoy la práctica de hábitos diarios que nos ayuden a reducir el estrés. A propósito de este síndrome, en 2019 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo reconoció como una enfermedad, pero recién este año entró en vigor la nueva clasificación internacional de enfermedades, donde se describe como un síndrome resultante del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Bueno, según la OMS, el síndrome de burnout o del trabajador quemado tiene 3 síntomas principales y son características que hemos visto recurrentemente desde que comenzó la pandemia, y esto es sensación de agotamiento, desapego mental del trabajo y también un peor desempeño laboral. Aparentemente, este problema aqueja tanto a Europa como a América, pero los países con mayores problemas económicos y sociales tendrían más ciudadanos afectados. Es que estas dificultades pueden influir para provocar este síndrome.
No es raro entonces que la inestabilidad económica y laboral termine ocasionando el burnout. Bueno, un ejemplo es México, ya que es uno de los países más fatigados por estrés laboral desde que comenzó el COVID-19, pues al menos el 75% de las personas trabajadoras sufriría esta condición, según detalló el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Tanto es así que superaba los niveles de China, por ejemplo, China que marcaba 73% y Estados Unidos con un 59%. En la pandemia, como era de esperar, el personal de la salud fue uno de los sectores más afectados con este síndrome. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas estas informaciones en el www.mascontainer.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales y en la plataforma de YouTube. Además, como siempre, puedes escuchar todos nuestros programas en nuestra radio online en el sitio web. En América Latina, la aversión al riesgo ha hecho caer las bolsas de valores y las monedas locales. La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina anotaron pérdidas, producto de una mayor aversión a los activos de riesgo en medio del avance de la guerra de Ucrania y un aumento de los casos de coronavirus en China, que contrarrestan un retroceso global del dólar. Asimismo, la atención de los mercados se centró en la reunión política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras la cual se espera se inicie el ciclo de alza de las tasas de interés en la primera economía del mundo. El índice dólar, por ejemplo, que compara el billete verde ante una canasta de 6 monedas de primer orden, retrocedería alrededor de un 0,3%. La reacción del peso mexicano, por ejemplo, a la decisión de la Fed sería limitada en caso de cumplirse el escenario esperado. Lo que sí podría generar presión sobre la moneda es si algunos integrantes del Comité de Política Monetaria votaran por un alza de 50 puntos base o por posibles comentarios sobre el inicio de la reducción del balance de activos, según lo dijeron expertos economistas. Los mismos personeros advirtieron que los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo negativo. Además, la atención está puesta en los diálogos entre Rusia y Ucrania y el aumento de casos de COVID-19 en China, como ya lo comentábamos anteriormente. Esto porque podría traer consecuencias negativas a la economía global. Definitivamente los mercados estarán atentos a lo que pase con la Fed, ya que si bien es cierto que se da por descontado que se iniciarán las alzas de tasas en Estados Unidos, será muy importante el comunicado que acompañe la medida para visualizar los próximos movimientos. Es un tema no menor esto, Jaime, tomando en cuenta que, por ejemplo, el real brasileño o el peso argentino, el peso chileno, han manifestado bajas importantes en los últimos días. Así es, Claudio. Bueno, efectivamente, este es un factor que está condicionado por diversas variables, particularmente lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, y que se va a ver más adelante. Incluso aún no vemos los efectos muy fuertes de todo este cierre que se ha hecho de la economía rusa, de los commodities, de las exportaciones y de las importaciones que se hacían hacia el país. También tenemos que considerar lo que está ocurriendo en Asia, el tema de cómo ha afectado la cadena de suministro en este minuto en particular, pero también tenemos que pensar en que la economía ya estaba sobrecalentada, ya veníamos de un 2021 que sabíamos que iba a dejar un efecto colateral muy fuerte en el 2022 y que iba a llevar a subir las tasas, subir los precios, y que bueno, estamos viendo que está ocurriendo cada día más de cerca, ya nos está golpeando en Latinoamérica y lamentablemente, aunque no nos gustaría, esto va a seguir al alza. Y por lo mismo vamos a estar muy atentos en Más Container para contarles toda esta información que seguramente va a golpear a la economía latinoamericana. De esta forma, revisamos las noticias más visitadas en mascontainer.com. Lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas nuestras redes sociales para estar siempre informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue el análisis de la semana de Más Container.